los medios de comunicación pues se han encargado, ¿no?, de exaltar esta imagen de los traficantes, ¿no? Sin lugar a duda, el dinero, lujos, arma, poder, sexo son invaluables instrumentos de rating para programas de televisión, música, cine, además de publicaciones en revistas donde aparecen como los hombres más ricos y poderosos, ¿sí? Y algunas personas se creen, ¿verdad?, y estimulan este mito, ¿verdad?, ingenuamente, o visualizan a estos personajes como el Robin Hood, benefactor de los pobres, ¿no?, o poseedores de una superinteligencia, ¿no? Y tal vez algunos lo sean, o sea, son personas normales, tal vez algunos lo sean y tal vez algunos tengan sentimientos altruistas por la gente, ¿verdad? Quizá algunos. Pero el secreto de su éxito realmente no corresponde a eso, ¿sí? Y hay otra razón de mayor peso, ¿no? Entonces, van a gloriar a los capos. Tiene básicamente 3 ventajas que podemos englobar, ¿sí? Al estar ellos en el ojo público, ¿verdad?, se les responsabiliza de toda la estructura del crimen organizado, ¿sí? De esa manera, los verdaderos jefes, ¿verdad?, pues se mantienen en el anonimato. Entonces, segundo, son desechables, ¿sí? Una vez que causan bastantes problemas o que llaman demasiado la atención, pues existe una larga lista de sustitutos, ¿no? Los utilizan, vaya. Y número 3, pues son fábricas, ¿sí?, para crear dinero invisible a nivel industrial, ¿sí? Ese dinero permite ser utilizado para un amplio espectro de objetivos secretos, ¿sí? Entonces los capos son como una especie de contratistas, ¿no?, de la droga, ¿sí?, de una larga cadena mercantil, ¿sí?, utilizados para realizar el trabajo sucio de los verdaderos jefes, ¿sí? Les insertan la rivalidad, acto seguido les venden armas para que se maten entre ellos, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿no? Y también todo este negocio es una excelente estrategia para desestabilizar países y mantener el control social, ¿sí? Una vez que la guerra está entre cárteles o mafias se adueña de las calles, ¿verdad?, pues el miedo inhibe cualquier disidencia social, o si falla, pues en este caso la drogadicción lo puede hacer perfectamente, ¿no?, como ocurre en Estados Unidos, ¿no? Entonces, los narcotraficantes famosos que son popularizados por estos medios masivos de comunicación, pues realmente no son independientes, ¿no? Aunque existen algunos con cierta autonomía y logran crecer sustancialmente, ¿verdad? Es probable que su poder no vaya más allá del gobierno federal de un país, ¿no? En este caso México. Por esa razón, ¿sí?, el aporte de fuertes sumas de dinero hacia las campañas, ¿verdad?, sobre todo presidenciales, pues es obligatorio, ¿no? Es una apuesta inicial que ellos hacen como, pues sí, para tener privilegios, ¿no? Obviamente no garantiza nada. Entonces, lo preferible para ellos siempre es invertir en todos los candidatos para asegurar posibles beneficios posteriores, ¿no? Obviamente tomando en cuenta que el resto de líderes de bandas rivales pues buscarán lo mismo. Así se hacía al menos en el pasado, ¿verdad? A lo mejor bajo este gobierno a lo mejor no funcionó así, pero de cualquier manera se aporta a más personajes, ¿no? No nomás a la presidencia para las campañas. Bueno, el entretenimiento televisado y morboso, ¿verdad?, hace énfasis en el poder corruptor de las mafias, ¿no? Sobre todo en la estructura burocrática, como por ejemplo a jueces, presidentes municipales, policías, militares de alto rango, gobernadores, etcétera, ¿no? Entonces, así ellos divulgan esta famosa frase que dice infiltración del narcotráfico, ¿no? Le llaman. La infiltración del narcotráfico es muy fuerte, muy poderosa. Sí, pero existe un pequeño matiz que hay que tomar en cuenta, ¿sí? El financiamiento a la burocracia de nivel inferior al federal a lo mejor sí puede entrar en esta categoría de soborno, de infiltración, ¿sí? Pero en el caso de los niveles más altos del gobierno y de la milicia, ¿sí?, representa más bien un pago por el derecho de piso, ¿sí? Es una cuota, ¿sí?, que pagan los cárteles o los jefes
para obtener el permiso de operar, ¿sí? Entonces, allí es donde se tergiversa precisamente. Esto es muy importante para entender cómo funciona este negocio y cómo ha funcionado durante más de un siglo. Entonces, esto es exactamente equivalente a la relación que mantiene, por ejemplo, una mafia con un incauto comerciante, ¿no? Donde se le exige, por ejemplo, un pago para una supuesta protección, ¿no? El comerciante, pues, tiene que pagar, ¿sí? Los mafiosos no sobornan al comerciante, ¿no? Él entrega su dinero, es una extorsión. Y si no le gusta qué pasa, pues le destruyen el negocio o lo asesinan, así de sencillo. Bueno, sucede lo mismo con los capos, ¿sí? Si ellos no cumplen con sus donaciones, ¿sí? El gobierno posiciona a un nuevo líder criminal, ¿sí? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los años más recientes, desde Salinas de Gortari, cómo empoderó, ¿sí?, al cártel de Juárez, ¿no?, del Señor de los Cielos. Luego viene Fox y Calderón y empoderan al cártel de Sinaloa, ¿sí? En otro de los mitos, ¿verdad?, que se sigue difundiendo en la mal llamada guerra contra el narcotráfico. No era una guerra contra el narcotráfico, ¿sí? Felipe Calderón y Fox protegieron al cártel de Sinaloa y enviaban incluso el ejército y fuerzas federales a atacar al resto de los cárteles. Eso no es una guerra con el narcotráfico, eso es tomar partido en favor de un cártel. Entonces ya basta también de esa mentira que se sigue y se sigue diciendo de esa manera. Bueno, entonces esto quiere decir que ese pago, ¿sí?, es como un impuesto, ¿no? Sí, por lo regular se hace mensual, ¿no?, y clandestino. Y es constante durante todo el mandato presidencial, ¿no? Peña Nieto, desde que fue gobernador, controlaba también ahí a los cárteles, ¿no? Que les digo, realmente no es un control que ellos ejercen, es simplemente una supervisión y se les tiene que pagar un impuesto, ¿ok? Algunos grupos criminales obviamente gozan de preferencias de acuerdo a quien ocupe la presidencia, como vimos en el caso de Salinas y Fox y Calderón, ¿sí? Pero todos, de todos modos, tienen que pagar. Sin embargo, ¿sí?, como en el caso del comerciante, ¿sí?, no es una garantía, ¿sí?, de protección al 100%, ¿sí? O sea, el comerciante igual le dice, no, pues tienes que pagar por protección, así le dicen, ¿no? Pero pues en realidad no es protección, porque a veces llega el otro cártel y le cobra también. Entonces el gobierno federal, sí, es solamente una especie de gerente regional, ¿sí?, de un narcoestado, precisamente, ¿sí? Entonces, el siguiente peldaño jerárquico, ¿verdad?, ¿quiénes son? ¿Sí? Como lo dije ahorita, son las agencias de inteligencia, ¿no?, de los países, sobre todo, que son potencia. ¿Como quién? Como la CIA, como la DEA, como el MI6, como el Mossad, o como el FSB de Rusia, ¿sí? Ellos mantienen a los cárteles a raya, ¿no? Estas agencias, ¿sí?, les exigen ofrendas mucho mayores a los capos que las que proporcionan a los países, bueno, los gobiernos, ¿sí? O sea, ellos tienen que pagar básicamente toda la estructura, ¿no?, tanto a la regional, mandos militares, y luego también tienen que cumplir con su cuota a nivel federal. Pero el mayor negocio, obviamente, o la mayor cantidad se va a las cuotas que cobran la CIA y la DEA por operar, ¿sí? Bueno, estas agencias, ¿verdad?, instruyen capacitación a los narcotraficantes en todos los aspectos del negocio, ¿sí? Recordemos que la generación pasada de narcotraficantes eran personas muy castigadas, ¿no?, económicamente, esas que viven en la sierra, que no tienen acceso a educación, absolutamente nada, ¿no? Entonces de repente empezaron a hacer drogas sintéticas y empezaron a entender todo el negocio. Bueno, los que instruyeron de todos esos aspectos fueron precisamente estas agencias de inteligencia, ¿sí?, donde incluso ellos impartían cursos de química, ¿sí?, para elaborar las drogas sintéticas, ¿sí? Y esto pasó tanto aquí en México como en Colombia, allá por los años 80. ¿Sí? Ellos elaboraban las rutas marítimas, aéreas, terrestres, ¿sí?, para el trasiego de las drogas, ¿sí? Les dieron entrenamiento militar, incluso la metodología de tortura también fue implantada por ellos desde que la creación de la DFS, que es la Dirección Federal de Seguridad, ¿sí?, de esa que torturaba a los protestantes, a los manifestantes, disidentes, ¿sí? Bueno, desde ahí,
Sí, esa ADFS no le rendía cuentas al gobierno ni a Díaz Ordaz ni a Echeverría, realmente era una creación de la CIA. Sí, desde ahí se implementaban estos métodos de tortura que ahora lo aplican los cárteles, ¿sí?